acá con necesito. Ya yo sé cuánto necesito. Mi papá, that was my dad. Mi papá era de esas personas que yo me recuerdo una vez, y estoy entrando al mensaje, yo me recuerdo una vez que mi papá decía que yo sabía mucho más que yo. He used to say that I knew too much, que yo sabía mucho. Amén. Y hablaba de más. A veces. Hablaba de más. Y me decía, yo me recuerdo una vez en la escuela, yo iba a una escuela católica. Amén. Dios bendijo a mis padres con esa oportunidad de ir 3 niños a una escuela católica. Eso es caro. Pero Dios abrió la puerta. Y yo me recuerdo que yo no me llevaba bien con las monjas. Amén. Y un día mi papá me regañó y me dijo, pero ven acá, ¿tú sabes más que él? So one day my dad scolded me. He said, "Do you know more than they do?" Y yo le dije, pero papá, no, es que tú no entiendes. I said, "But Dad," he said, no, you don't understand. No, pero papi, tú no entiendes. I said, "Dad, but you don't know." Y a veces nosotros, And sometimes we, como hijos, as children, salimos con unas cosas we come up with some stuff que cuando nuestros padres están tratando de enseñarnos bien, that when our parents are trying to teach us something properly, o están regañándonos or when they're scolding us por algo que hicimos, about something we did, nosotros tenemos a veces con unas cosas. we come up with some stuff. Amén. Y yo no solamente hablo de yo mismo, And I'm not only speaking about myself, pero yo te aseguro but I can assure you que si le pregunto a algunos de los adultos, that if I ask you as an adult, ¿cómo eras tú how were you con tus padres with your parents cuando ustedes eran chiquitos? when you were young? Y ustedes podrían reírse You would probably laugh al about it, pensar las cosas to think about the thing que usted pasó con tu papá. that you went through with your parents. Amén. Yo me recuerdo muchas cosas de mi papá. I remember a lot of things about Y my una de dad. las cosas que yo siempre me río And one of the things that always makes me laugh son las cosas que los padres dicen. are the things that dads say. Y tengo unos ejemplos And I have a couple of examples. de las cosas que a veces The things that sometimes los padres dicen. our parents say. Y puede ser que ustedes lo han oído una vez o otra. And maybe you've heard it before. So, mi papá me decía mucho My father used to always cuando tell él me, me iba a regañar. when he was ready to scold me, Me decía, esto me va a doler más a mí que a ti. this will hurt me more than what it will hurt you. Yo no sé por qué, yo no entiendo por I don't qué. understand why. Porque a mí me dolía. Because it hurt me. O cuando yo era muy traviesa. I see. I used to get Ahora in estoy trouble más a lot. calma. I'm a little more calm now. Yeah. Mi papá trabajaba de noche, o todavía trabaja de noche. My dad works So, at night. durante He's el always día, worked at night. So during the day, él dormía. he slept. Y mi mamá trabajaba durante el And día. my mother worked during the day. So, el que se quedaba en casa era papi. So dad was always at Y home. cuando era el verano, que todos nosotros nos quedábamos en casa, And during the summer when we were all at a home, las 7 de la mañana, 7 in the morning, levantándonos a ver televisión o a turn on correr o a the hacer TV or cualquier do cosa, whatever, tú oías del cuarto, you would hear from the room, oye, estate quieto. "Hey, stop!" ¿Tú no has oído eso? Have you heard that? O cuando yo tenía el carro, no tenía carro y empecé a guiar, Or when I started driving, y yo le decía, papi, ¿puedo usar el and carro? I would say, "Dad, can I borrow the car?" Para los que guían y le prestan el carro. For those that went through that, No te olvides poner gasolina. don't forget to put gas in it. O cuando venía el ice cream truck O cuando venía el heladero y tú querías ice cream, tú y tú querías querías helado, y tú corrías, papi, dame algo, dame dinero para comprar. and he said, "Dad, give me some money. I want to go buy some." Lo primero que tú oías, The first thing you would hear, tráeme cambio, "Bring me back my change." el helado era $1. The ice cream was 99 centavos. 99 cents. Tráeme el cambio. Bring me back the change. Muchas veces mi papá me lo decía. My dad used to tell me that all Mi the papá me time. daba, a mi hermana, mi papá le daba 10 pesos para hacer My algo. sister would get $10 to do something. Ponle 5 y me trae el cambio. He'd say, "Use 5 and bring me the change."
Cuando uno le preguntaba a papi algo, When you would ask your dad something, yo no sé, pregúntale a tu mamá. he said, I don't know, ask your mother. Yo no estoy hecho de dinero. I'm not made of money. Cuando yo tenía tu edad, When I was your age, yo caminaba 5 millas a la escuela I walked 5 miles to go to y school 5 millas para atrás. and 5 miles back. Y lo peor es, And the worst thing is yo no tenía zapatos. that I didn't have shoes. Cuando teníamos que ir a casa de abuela When we had to go to grandma's house. y no queríamos, queríamos estar con nuestras amistades I wanted to afuera. be with our friends outside. Te vas a ir y si yo tengo que ir, tú tienes que ir. You're gonna go because if I have to go, you gotta go. Mi papá siempre decía, hoy, ¿quién paga los biles aquí? My dad would always say, who pays the bills in this house? Mi papá le decía mucho a mi hermana, porque mi hermana siempre quedaba en el hospital o algo con brazos. My dad always told this to my sister because she was always in the hospital with a broken arm or something. Si te rompe la pierna, no venga corriendo hacia mí. You break your leg and come running to me. Quítate los pies del mueble porque tu mamá se va a molestar. Take your shoes off the furniture, your feet off the furniture because your mom's gonna get mad. Deja de jugar con la comida. Stop playing with your food. Cállate. Tú no ves que yo estoy tratando de pensar. Be quiet, I'm trying to think. ¿Por qué? Why? Porque yo lo dije. Because I said so. Yes. Muchas veces. Si no dejas de hacer eso, le voy a decir a tu mamá. If you don't stop doing it, I'm gonna tell your mother. Oye, limpia el cuarto porque tu mamá viene de camino. Hey, clean your room because your mom is on her way. Espera. Yo sabía. Espera que tenga tus propios hijos. Wait till you have your own kids. Y la última. Yo no estaba durmiendo, yo nada más estaba pensando. I wasn't sleeping, I was just thinking. Son cosas que mi papá a veces decía. It's things that my dad used to say. Y yo creo que podemos añadir más a esta lista. And I think we can add a lot more things to that list. Pero a través de todos esos dichos que dice un papá, But through all those things that our father said, muchas de las cosas que nos han dicho, many of the things that they have told us, las opiniones y consejos que nos han dado, the opinions and the things that they've told us, nos han servido para bien. they have been a source of good. Y por esos consejos, And through those, advice, thank you. estamos aquí en esta tarde. And through that advice, we're here today. So, en esta tarde, So this afternoon, quiero que pensemos en algunas de las cosas I want us to think about a couple of things en las que debemos decir gracias, papá. in what we should say, thank you, Dad. Amén. Una de las cosas One of those things que yo puedo decir, porque yo lo he vivido en vida propia, that I can attest to because I lived through it es que mi papá él suplía todas las necesidades de la casa. is that my dad supplied for all the needs of my home. Nosotros a veces sí nos encontrábamos en situaciones difíciles, There were difficult times, pero mi papá siempre salía con algo. but Dad always had something. Aunque nada más había arroz y huevos en la casa, Even if there was just rice and eggs at por home. una semana comíamos arroz y huevos. For a week we would eat rice A and veces eggs. con ketchup, a veces sin nada. Sometimes Otra cosa que debemos decir gracias, papá, Other things that we should say thank you es Dad, por todo lo que todo lo que nos ha enseñado, for everything that they've taught us, todo lo que nos ha instruido. everything that they've taught us. Y la tercera cosa es gracias And the third is thank you por ser un ejemplo. for being an No example. solamente un ejemplo en lo secular, Not only an example secularly, pero también poder decir, but to be able to y nosotros say, tenemos la gran bendición en decir, and this is a great blessing to us to be able to say it, que ha sido un ejemplo that they have been an example en lo espiritual. spiritually. Y puede ser que ustedes no tienen papá, And maybe you don't have a dad, pero hay una figura but there is que sirve como mamá y figure papá. that is both mom and dad.
Y yo también les quiero decir felicidades en tu día. And I want to say to those moms, Congratulations. congratulations. Porque no ha sido fácil. Because it wasn't easy. Y yo entiendo que hay mucha gente que han vivido esa vida. And I understand that there are many people that have lived their life. of a Pero yo single creo que parent. todo el mundo en este día puede decir, But I think everyone this day can say, gracias Señor, thank you, Lord. gracias papá, Thank you, Father. porque hasta aquí me has Because traído. you have brought me this far. Amén. Filipenses 4:19 dice, Philippians 4:19 says, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hallelujah. And so, el mayor ejemplo que tienen nuestros papás the biggest example that our parents have, that our dads have, es que Dios nos ha enseñado is that God has shown us que debemos de que Él va a suplir todo lo que nos falta. is that He will supply for our needs. Mi papá no era una persona muy espiritual. O no es. My father is not the type of person that is extremely Mi spiritual, papá es una persona servicial. but he's a geared towards service. Y mi papá, una cosa que sí he aprendido de él, And one thing that I have learned from him es que él hace cualquier cosa para su is familia. that he would do anything for his family. Él busca de donde no hay He seeks where there isn't anything para suplir lo necesitado. to supply the needs of our family. La palabra de Dios dice en Primera de Timoteo, and I have it in English too if you want to see The it. word of the Lord says in 1 of Timothy, Chapter 5, capítulo 5, versículo, I have verse 8, but I'm going to read 7 and 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los que de sus casas ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. 1 Timothy 5:8 says, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. O sea, cuando yo era chiquita, mi papá decía eso mucho, In other words, as a child, my father would say that often, porque su manera de pensar era because his way of thinking was que si él no suplía para su that familia, if he didn't supply for his family, él estaba fallando a Dios. he was not doing what God had asked him to do. Porque la palabra claramente dice Because the Bible clearly states que deben ser suplidores a su casa. that a dad provides for his family. Amén. Y cuando yo hablo de papá, And when I speak of a dad, puede ser mamá, papá, cualquier persona could be anybody, que mom or dad, está en cargo that is in charge de esa of familia. that family. Cuando yo era chiquita, As a young mi child, papá trabaja en un supermercado my dad worked at a supermarket, y todavía lo and hace. he still does. Pero había un momento, But there were times un tiempo de Navidad, at Christmas que la compañía estaba en strike. que la compañía estaba, the company was in huelga, Y a mi papá le tocaba estar en huelga. and my dad had to be on strike. Era mi cumpleaños It was my birthday, y eran las Navidades. and it was Christmas, Y no había nada debajo del árbol. and there was nothing under the tree. Pero yo me recuerdo But I remember ese día de Navidad. that Christmas day, Estábamos viendo the Yule log, we were watching el palo ese que se pone en la la televisión, que parece televisión chimenea. con fuego, yeah. Porque todos los años lo hacíamos. Because every year we watched the Yule log. Y mi papá viene a la sala And my dad came to the y living nos room, reúne a todas. and he A todos. got us all together. Y nos dice, este año ha sido difícil. And he said, this year has been tough. Y yo sé que no hay mucho debajo de ese And I árbol. know there's nothing under that tree. Pero como yo soy tu papá But since I am your dad, y su esposo, and I am Mom, your está bien. husband, aquí están tus regalos. here are your gifts. Y nos regaló unos And he gave peluches. He gave us some stuffed animals. Y nos dijo, And he said, puede ser que este peluche no es mucho, it could be that this stuffed animal is not much, Hallelujah. pero te prometo but I promise you que aunque yo tenga que hacer todo lo posible, that even if I have to make the impossible, siempre va a haber comida en esta there will casa. always be food in this house. Siempre va a haber algo en esta There will casa. always be something Y a in this ustedes house. no van a faltar nada. And you will lack for nothing. Y yo puedo decir en este día And I can say today que hasta el día de hoy, that up to today, mi papá ha suplido todo
para my su dad has casa. supplied for his home. Y han habido veces que casi no hay nada. And there are times of shortness. Pero por el ejemplo que Dios ha enseñado But through the example that the Lord has y taught por me, todo lo que habla la palabra sobre suplir, and everything that the Bible teaches about supplying, hasta el día de hoy no nos falta nada en la casa. till this day there is nothing that we Y yo lack. le doy gracias al Señor. And I thank God for Y that. le doy gracias a papá, mi papá. And I thank my Father. Porque me ha enseñado no solamente ese ejemplo de suplir, Because He has taught me not only that example of supplying, pero me ha enseñado but He has taught me que Dios puede suplir lo que no tenemos. that God can supply that En we este do día not tú have. puede ser, Maybe today puede ser que tu pasado en tu familia, could be that the past in your family, puede ser que ha sido fácil, puede ser que ha maybe sido it's been easy, difícil, maybe it's been hard, pero yo estoy segura but I am sure que puedes decir, that you can say, gracias papá, thank you, o Father, gracias mamá, or thank you, o Mother, gracias abuelita, or thank you, o Grandma, abuelito, or o Grandpa, tía, or cualquiera. anything, anyone. Gracias porque tú supliste. Thank you for supplying my needs. Gracias Señor, porque hay Thank gente you, Lord, because there are people que no tienen papá ni that don't nada, have a father, they pero don't have tienen a anyone, Dios but they have God. y se han agarrado a Dios And they have harness, y and han they have podido God. decir gracias Señor And they can say, thank you, Lord, porque hasta ahora tú me has suplido. because till now you have supplied my needs. La segunda cosa que debemos decir gracias papá The second thing that we should be es thankful porque for to our parents, to Dios our dads, nos enseña a vivir is because God teaches us y to le live. damos gracias a papá o a Dios, bueno, gracias a papá And we thank our dads por la instrucción fiel que Él siempre nos ha enseñado. for that faithful instruction. They're always teaching us. Isaías 28:26 dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Isaiah 28 says, because your Lord teaches you what is, and shows you the just. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ephesians 6:4 says, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in training and instruction of the Lord. Salmos 86 versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, y yo en tu verdad afirma mi corazón para que no teme su nombre. Amén. Hay muchas cosas que la palabra nos enseña. There are many things that the Word teaches us, Pero yo me recuerdo que mi papá me enseñaba mucho. but I remember that my dad taught me a lot. ¿Cuántas veces mi papá me enseñaba? Mi papá era el que me enseñó a sumir todos los números. My dad showed me math. He was the one that taught me to do math. Mis padres no eran mucho de escuela, My parents didn't have much schooling, pero mi papá puede hacer números sin papel, sin nada. but my dad can do math in his head. Y mi papá me enseñó eso. And he taught me that. Mi papá me enseñó cómo cambiar una llanta del carro. He taught me how to change a tire. Mi papá me enseñó cómo amarrar mis He zapatos. showed me how to tie my shoes. Mi papá me enseñó cómo tirar una bola, He showed me how to throw a ball, aunque yo era muchacha. even though I was a girl. Y se suponía ya que los papás se encargan de los muchachitos, de los varones. Supposedly, dad take care of the boys, but Pero en mi casa, in my home, mi papá nos enseñaba mucho, my dad taught us a junto a mi lot, mamá. close with my mother. So yo le puedo decir gracias papá, So I can say thank you, Father, porque tú me enseñaste, because you've taught me, porque tú me instruiste. because you've taught me. Mi papá era uno My dad was the type of person que cuando le tocaba ir a las reuniones de la escuela, that when he had to go to school meetings, nosotros le rogábamos que no iba, que we'd no say, iba. Daddy, please don't go. Papi, no vaya. Daddy, don't go to the parent-teacher conference. Mi papá trabaja, bueno, tiene dos trabajos, pero mi papá trabaja en un trabajo part-time de furnitura. My dad has a part-time job in a furniture place. Y ellos en ese entonces tenían unos rulers, reglas, pero las grandes. Back then, they had those really tall rulers, like the yardstick. Y mi papá And my dad iba a la escuela, would go to school, porque en ese entonces era en la noche, because at that time it was at night, con ese palito. with that stick that. Y antes de Yardstick nosotros in his salir de la hand. escuela, And del carro, And before we left the car, él nos decía, oye, he would say, listen, si me haces pasar vergüenza, if you embarrass me,
o si los maestros me dicen una mala noticia, or if they tell me something bad about ahí you, mismo te voy a pegar con el palo. I'm going to hit you right then and there with my yardstick. Yo iba a una escuela católica, eso sí. I used to go to a Catholic school. Y tú oías a mi papá subiéndole And you would caer. hear my dad and you would hear the thump. Clac, clac, clac. Thump, thump, thump. Y nosotros todos nerviosas. And we were all shaking. Señor. God. Yo era muy buena en la escuela, And I was good at school. pero a mi hermana le But tocaba a my veces. sister Amén. sometimes needed that whacking. What am I trying to say through ¿Qué this? estoy tratando de decir con todo esto? Mi papá no tenía mucha escuela, My dad did not have much schooling, pero él se aseguró que nosotros but he made sure that we tuviéramos lo más, the best that we can get. tuviéramos lo mejor que pudiéramos haber tenido. Nunca nos Never. dejó Did he leave fallar us? en la escuela. Let us fail school. Nunca nos dejó ir afuera cuando en la casa tenía que hacer la tarea. He never let us go out when we had to do our homework. Era muy fuerte en esa He parte. was very strict with that. Porque él era de una de esas personas Because he was one of those people that que él believed creía que el que tenía la educación that he believed in education. iba a llegar muy lejos. That if you had education, you can go Y further. yo le doy gracias al Señor And I por thank eso, the Lord for that, por el ejemplo que me ha dado. for the example that he has given me. Mi papá era una persona muy trabajador. He was a hard worker. 2 trabajos todavía tiene. 2 jobs he Y still por has. eso yo puedo decir que yo tengo un trabajo. And that's why I can say I have a job. Yo Because I've learned. suplo las necesidades. I can Y supply. por eso podemos decir gracias, papá. And we can say thank you. Gracias God. por instruirme. Thank you for teaching me. Gracias por enseñarme lo que otro no me quiso enseñar. Thank you for teaching me something that someone else would not have taught me. Gracias por tomar el tiempo Thank you for taking the time para enseñarme to guide y me enseñarme and correctamente. instruct me correctly. So ya hemos dicho gracias, Señor, por So we gracias, say thank papá, you. Thank you, Father. por Thank you, suplir. Dad, for supplying. y gracias, papá. Gracias, papá, por instruirme. And thank you for teaching me. Y la última, And the last one, gracias, papá, thank you, Dad, por ser un ejemplo for being an example en lo espiritual. spiritually. Salmo capítulo 119, Psalm 119, versículo 1 hasta el 8. verse 1 through 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atiéndese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente. Amén. Y 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. 1 Corinthians 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir? What did Paul try to say in 1 Corinthians? Haz todo lo que yo hago. Do everything that I do? No, No. eso no es lo que él dijo. It's not what it says. Él dijo, sed imitadores de mí. He says, imitate me. En lo que es de Cristo, As what is concerning to Christ, sigue el follow. ejemplo. Follow the example. Él no se glorió He did not boast y dijo, yo soy perfecto. and said, I'm perfect. Yo puedo hacer cualquier I cosa. can do anything. No, él dijo, ser No, he imitadores said, de mí, imitate me como así como yo soy de Cristo. as how I imitate Christ. Y debemos decir, gracias, papá, And we should say, thank you, Father, por el ejemplo espiritual que me for has the dado. spiritual example you have Porque set. por ese ejemplo, Because through that example, yo estoy aquí parada. I am standing here. Yo puedo decir gracias. I can say thank you. Porque por ese ejemplo Because through that example de venir a la iglesia, of coming to church, de orar, of praying, y no tan solo eso, not only just that, pero también en la casa, but even at home, como nuestros papás as our parents, as our actúan en dads, la how casa, they act at home es un ejemplo grande is a great en example nuestras vidas in our espirituales. spiritual lives. Cuando llegaba a las cosas de la iglesia,
When it came to things of the church, mi papá no dejaba que nosotros nos quedáramos en casa. he will never let us stay home. Cuando venían las cosas de hablar de cosas de la iglesia, When it came to talking about things of the church, eso no se permitía en la casa. we were not allowed to talk about the Porque mi church at papá home. era muy cuidadoso de hablar de cosas de casa e iglesia, muy separados. Because he always made the separation of home and church. Porque el ejemplo era, él no Because the quería, example was, él no quería que un chiste entrara. he didn't want gossip to ¿Tú me come into entiendes? my home. O sea, podemos decir gracias, Señor, We can say thank you, God, porque aunque no hago mucho en la iglesia, because even though I might not do much at church, aunque nada más vengo y me siento en una silla, even I might just come and sit down, mi papá me enseñó a llegar a la my iglesia. father taught me to Mi come papá to me church. enseñó a decir gracias, He Señor, taught me to say thank you, porque él recibió esa enseñanza because he got that de example lo que dice la Biblia. of what the Bible says. En este día podemos decir Today muchas we can cosas say many things de lo que es un papá. of what a father is. Podemos decir que es un gran persona, We can say he's a great person que ha suplido mucho, that has supplied, pero debemos hacer una cosa muy importante, but we need to say something very que es important, darle las gracias al Señor which is to thank the Lord por las personas que Él ha puesto en nuestros for those vidas people that he has placed in our lives para ser vuestros papás. to be our parents, our So, en esta dads. tarde yo quisiera que So ustedes today I want you to toman el tiempo take out the time. para decir gracias. Gracias, Señor, Thank you, Lord, y gracias, papá. and thank you, Dad. Que el Señor le bendiga. God bless you.